Estimados amigos y hermanos en Cristo, una vez más vamos a recurrir a la palabra de Dios para continuar con el tema que habíamos empezado el 24 de este mes de julio, el tema de la contradicción de Coré. Y para ello vamos a leer el capítulo 17 del libro de Números. Este capítulo 17 tiene 13 versículos y lo vamos a leer todo. Números capítulo 17, versículo primero. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, es decir, de la tribu de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Que Dios bendiga su palabra. Recordando que hay un versículo en Santiago 4:11 que dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Recordemos estas palabras de Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahora bien, los capítulos 16 y 17 de este libro de Números forman parte de un acto sedicioso sin precedentes. Acto sedicioso orientado en dos direcciones. Uno, contra la supremacía, es decir, contra la autoridad civil de Moisés, y el otro contra la preeminencia sacerdotal de Aarón. El capítulo que acabamos de leer hoy revela en realidad los residuos de la contradicción de Coré. La vara de Aarón. Aquí sobresale este tema, la vara de Aarón. Recordemos, hermanos, cada juicio divinamente ejecutado
tiene una intención misericordiosa hacia los sobrevivientes. Se nota aquí, Dios tuvo que ejecutar un juicio fuerte a las dos clases de traidores que se levantaron en Israel en aquella ocasión. Coré, Datán y Abirán, que aspiraban la primacía en todo, en el sacerdocio y en el gobierno civil, que fueron tragados por la tierra cuando se abrió como un terremoto, y los 250 príncipes que les seguían como su séquito de confianza, que fueron consumidos por el fuego. Este espectáculo presenciado por toda la congregación de Israel sentó un precedente, pero bastante claro. Mostró la intención misericordiosa a los que iban a sobrevivir a aquel juicio divino. Porque el propósito era inspirar un temor saludable y prevenir así la repetición de pecados similares. Dejamos esto y nos trasladamos un momentito a la iglesia. Porque quienes seguramente están escuchando este mensaje son hermanos en sus respectivas iglesias con algún grado de responsabilidad. Y habrán presenciado alguna vez los juicios que Dios ejerce a través de su gobierno, es decir, a través de los guías espirituales. Esos procesos disciplinarios sientan precedentes para que los demás también teman, dice la Escritura. Y la iglesia necesita ser sacudida de esa manera para no caer en el relajo espiritual y en el conformismo de cualquier acto que se levante o se ejerza, se practique, que va minando los cimientos de la santidad de la casa de Dios. El Señor pone de esta manera nuevamente a prueba acá la sabiduría que Él tiene de la elección de sus sacerdotes y obra un nuevo milagro en este capítulo 17. Un nuevo milagro con el cual silencia toda futura murmuración sobre las personas de los guías. Si no fue suficiente que la tierra se abra para tragar a los rebeldes, si no fue suficiente que haya caído fuego del cielo y destruido a los 250 que formaban el séquito de estos sediciosos, ahora hay un nuevo milagro. El Señor pide que cada representante de cada tribu tome una vara, escriba el nombre de la tribu ahí y la entreguen a Moisés. 12 varas, porque eran 12 las tribus de Israel. ¿Para qué? Para él mostrar quiénes son los siervos que él aprueba. Dijo uno lee Hechos capítulo 13, porque esto tenemos que llevarlo y tenerlo en el terreno de la iglesia, porque estas cosas han sido escritas para nuestra amonestación. Dijo el Espíritu Santo en Hechos 13, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que coloca a los siervos de Dios. Cada príncipe aquel día debió entregar su vara, las cuales eran posiblemente insignias oficiales de la autoridad con la cual habían sido investidos como cabezas de tribus. Estaba haciendo un seguimiento en el idioma hebreo y según los entendidos en el idioma hebreo, el término que aquí se traduce vara varias veces en este capítulo 17, en el capítulo 21, 18 de este mismo libro, esa misma palabra vara se traduce báculo. ¿Qué es un báculo? Significa un palo o un bastón seco,
Fueron pues puestas delante del testimonio, dice el verso 4, y las pondrás en el tabernáculo delante del testimonio. Las controversias deberían, en otras palabras, ser puestas delante del Señor. Qué bueno aprender de esto, hermanos. En la iglesia hay controversias, en la iglesia hay fricciones, y el diablo puede utilizar a cualquiera de nosotros para hacer bandos, para hacer partido dentro de la iglesia, haciéndonos olvidar que la iglesia es un cuerpo como el cuerpo humano que con cada miembro debe funcionar armoniosamente sin contradicción alguna. Ejemplo, los pies sirven para andar, pero no puede haber desacuerdo entre los dos pies, el pie derecho y el izquierdo, que el uno diga yo voy para adelante y vos vas para atrás. Ahora, estos pies están subordinados a un mando superior que es la cabeza. Desde el cerebro emanan las órdenes a través del sistema nervioso para poner en funcionamiento armonioso estos dos miembros. Hermanos, aquí vemos que delante del testimonio tenían que ser puestas las varas. Cada vez que en la iglesia haya problemas, hermanos, apeguémonos al Señor. Tenemos esa gran ventaja. No es una posibilidad, es un ofrecimiento que nos hace el Señor, que nos acerquemos al trono de la gracia para buscar de Él la sabiduría y la solución a conflictos que se suscitan en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la congregación donde nos reunimos. Qué lindo es leer el verso 5. El Señor le dijo a Moisés, cuando lleves las varas delante del testimonio, florecerá la vara del varón que yo escoja, dice el versículo 5, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Se ve aquí la identificación del Señor en primer lugar con los suyos. La vara que yo escoja. Y sabemos cuál es la vara que escogió. Precisamente la de Aarón, el hombre al que querían derrocar. El hombre escogido por Dios a quien los hombres lo menospreciaban y querían hacerlo a un lado. Y cuando dice haré cesar, aquí resalta el apaciguamiento de los espíritus. Claro, toda la congregación estaba confundida, airada, irritada, unos identificados con los rebeldes que fueron tragados por la tierra y quemados por el fuego, otros identificados con Moisés y con Aarón. Estaba en un estado de efervescencia el espíritu de los israelitas. Y el Señor dice, yo haré cesar ese espíritu. Voy a apaciguarlos. Siempre del trono de Dios mana la paz, mana el gozo, viene la tranquilidad a nuestros espíritus. Da la idea que la vara de Aarón mostraba por partes las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo. Porque estaba leyendo en el diccionario bíblico, el almendro es un árbol que echa flores y frutos antes que otros árboles. Y en el versículo 9 tenemos una honesta comprobación. ¿Qué dice el verso 9? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara.
no había trampa alguna. Aquí no había subterfugios, aquí había una decisión del cielo. Y el pueblo pudo constatar, comprobar la honesta actuación del Señor. Y en el versículo 10, Dios ordena que la vara de Aarón sea guardada. Dice en el verso 8 que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras en una sola noche. Un bastón seco, un palo seco. Mire, hermano querido, el milagro de Dios. Un palo seco allí guardado en el lugar santo. Cuando lo retira Moisés, al otro día, la vara seca había brotado, había reverdecido, había echado flores y había dado fruto. Y era lógico que Dios ordenara que esa vara fuera guardada como señal, al igual que el maná. El maná también fue guardado en el lugar santísimo. Voy a leer un texto en Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 4. Allí leemos así, Hebreos 9, 4. Leemos el verso 3 primero. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto, o sea, el arca del testimonio, cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, ese pan que todas las noches Dios producía y daba de comer a su pueblo en el desierto. Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea que 3 cosas estaban guardadas en el arca y las 3 cosas son figuras de Cristo. Las tablas de la ley. Ustedes saben que las primeras 2 tablas que Dios escribió y se las dio a Moisés, cuando él bajó del monte Sinaí, el pueblo estaba enloquecido adorando un becerro de oro que habían fabricado allí, ante la ausencia de Moisés. Moisés echó las tablas porque esas tablas condenaban la idolatría y se perdieron esas tablas. Y Dios le ordenó que labrara otras 2 tablas, que las vuelva a llevar al monte y el dedo de Dios iba a imprimir de nuevo su santa ley. Y allí en el arca estaba guardada precisamente la ley, las 2 tablas. ¿Y de qué nos habla esto? De la obediencia de Cristo. Qué lindo es leer en Filipenses capítulo 2, habla del Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. La ley habla de la obediencia. El Señor vino para cumplir la ley, obediente a su Padre. Pero estaba el maná, que es figura de su cuerpo quebrantado. Dice la Escritura en Isaías, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El maná habla de su cuerpo quebrantado. Y la vara de Aarón, que reverdeció, sin duda alguna nos habla de su resurrección, de la resurrección gloriosa del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, dice el profeta Isaías. Y el Señor lo levantó triunfante a una gloriosa resurrección, con un cuerpo de gloria, cuerpo que será dotado, ofrecido, regalado a nosotros en el gran día de la resurrección. Qué maravillosas enseñanzas nos da la palabra de Dios. En resumen, queridos hermanos,
rescatamos de la contradicción de Coré la diferencia entre la ambición y la consagración. En vez de ser creyentes ambiciosos por puestos, por lugares aquí en la tierra, consagremos nuestras vidas al Señor. La contradicción de Coré también marca la diferencia entre la soberbia y la humildad. Estos tres que fueron tragados por la tierra y los 250 príncipes que fueron quemados por el fuego estaban llenos de soberbia. Antes de la caída es la soberbia, la altivez del espíritu, dice el proverbista. Y aquí de esta lección, de ver este juicio ejecutado por Dios en medio de su pueblo, nos damos cuenta que la enseñanza que nos deja la contradicción de Coré es que es bien diferente la soberbia y la humildad. Pero hay otra cosa también que nos señala: la diferencia entre el que ha sido llamado de Dios y el que quiere ocupar posiciones por pretensión carnal. No pretendamos lugares de preeminencia en la iglesia. Humildemente, desde el sitial que el Señor nos ha colocado, desde ese sitio, sirvamos con humildad al Señor. Otra enseñanza que nos deja la contradicción de Coré y nos marca la diferencia es entre el pecado que destruye y la obediencia que edifica. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11: estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermano, hermana, estas cosas que hemos analizado así casi por encima en estos dos capítulos, la contradicción de Coré y la vara de Aarón que reverdeció, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, para que sepamos ver la diferencia entre los que sirven con humildad al Señor en el lugar que Él les ha asignado y cumplen su ministerio procurando hacerlo a cabalidad, y entre aquellos que buscan lugares, situaciones, posiciones que solo llevan a la división, al cisma y al fracaso de sus vidas espirituales y de sus familias también. Que el Señor añada su más rica bendición a su buena palabra.